Si nos preguntamos de dónde vienen los Estados Unidos, la respuesta es complicada. No es una fecha concreta, no es un único lugar, es más bien un viaje épico, una historia de transformación radical que no solo dio forma a una nación, sino que cambió la visión del mundo moderno. Vamos a adentrarnos en ese relato. Exacto, un choque titánico de mundos. El origen de América no es un cuento de hadas, ¿verdad? Es una colisión de culturas, una mezcla a veces de sueños, a veces de pesadillas. Y sobre todo, es una paradoja constante, una lucha entre lo que aspiraba a ser y lo que en realidad era. Y esa tensión, esa es la clave de toda esta historia. Bueno, pues para entender de verdad esta nación, tenemos que rebobinar. Y mucho. Hay que viajar muy atrás en el tiempo, a cómo era esta tierra durante milenios, muchísimo antes de que en el horizonte apareciera el primer barco europeo. A ver, eso que los europeos llamaron el Nuevo Mundo, de nuevo, no tenía nada. De hecho, estaba llenísimo de civilizaciones antiguas e increíblemente complejas. Para nada era un continente vacío. Pensemos, por ejemplo, en la Confederación Iroquesa. Ya tenían un sistema federal, con separación de poderes, un modelo de gobierno tan avanzado que inspiraría directamente a gente como Benjamin Franklin cuando diseñaron la futura Constitución. O sea que esto no era un páramo, era un auténtico mosaico de culturas. Y esta es la raíz de la tragedia, ¿no? Un malentendido, o más bien una incomprensión total. Como bien expresa esta perspectiva indígena, los colonizadores vieron recursos que explotar donde los pueblos nativos veían un hogar sagrado que proteger. Esa diferencia radical en la visión del mundo, bueno, pues marcó a fuego los siglos de conflicto que estaban por venir. Vale, saltamos en el tiempo. Estamos ya en el siglo XVII. Y seamos claros, la llegada de los europeos no fue un descubrimiento, fue más bien una invasión. Y además, en oleadas. Cada barco que llegaba era un mundo. Traía sus propias ambiciones, sus miedos, sus esperanzas. Y todo eso estaba destinado a chocar, y a chocar muy violentamente, entre ellos y con la gente que ya vivía allí. Siempre se habla del crisol de culturas, el famoso melting pot. Pues bien, de mezcla pacífica tuvo poco. Era más bien una caldera a punto de estallar. Por un lado estaban los puritanos del norte, que querían crear su ciudad sobre una colina, casi teocrática. Por otro, los aristócratas del sur, que montaban una sociedad basada en la explotación. Y en la frontera, los escoceses irlandeses, forjando una cultura de individualismo radical. Eran tres visiones de América en rumbo de colisión desde el minuto uno. Claro, que no se nos puede olvidar la otra cara de la moneda. El sueño europeo se construyó literalmente sobre la pesadilla indígena. Las enfermedades traídas de Europa, como la viruela, fueron como un arma biológica invisible, pero absolutamente devastadora. Llegaron a acabar con hasta el 90% de algunas poblaciones antes incluso de que llegaran a ver a un solo colono. 12 millones. Es una cifra que cuesta asimilar. Sobre esa tierra que había sido vaciada por la fuerza se levantó otro pilar de la nueva economía. Más de 12 millones de africanos secuestrados, transportados a través del Atlántico en condiciones inhumanas. Su trabajo forzado, su esclavitud, construyó la riqueza del sur y grabó a fuego en el ADN de la nación una jerarquía racial cuyas cicatrices siguen abiertas hoy en día. Entonces, ¿cómo es posible que de todo este caos, de esta mezcla de pueblos y de conflictos, nacieran las ideas para una nueva nación? Pues eso es lo interesante. Porque las ideas vinieron de Europa, sí, pero la experiencia en las colonias las transformó por completo. El proceso fue casi como una reacción química. Por un lado, pones en la mezcla la filosofía europea sobre la libertad y el gobierno consentido. Y por otro, le añades la realidad de un imperio que impone su voluntad desde miles de kilómetros de distancia. El resultado, explosivo, una revolución que irónicamente se justificó usando el propio lenguaje intelectual de sus opresores. Y aquí llegamos a la gran paradoja, la contradicción más profunda y, seamos sinceros, más dolorosa de la fundación del país. Todos los hombres son creados iguales. Palabras inmortales, ¿verdad? Pues las escribió Thomas Jefferson, un hombre que en ese mismo momento era propietario de cientos de personas. Esa tensión brutal entre un ideal tan sublime y una realidad tan cruda es quizá el principal motor de la historia estadounidense. Llegamos al siglo XIX, y aquí es donde todas esas contradicciones fundacionales dejan de ser solo filosofía para convertirse en pólvora y acero. Fue una era de expansión brutal que empujó a la nación directamente al borde de su propia destrucción. Todo giraba en torno a una idea, el destino manifiesto. Básicamente, la creencia de que era su derecho, casi divino, expandirse de costa a costa. Y claro, esto sirvió de justificación para la conquista continental. Pero cada nuevo territorio que se añadía al mapa traía consigo la misma pregunta envenenada. ¿Se va a expandir aquí la libertad o la esclavitud?
Esa pregunta sin respuesta empujó al país inexorablemente hacia la guerra. 620.000 vidas. Ese fue el coste humano de la guerra civil. Un conflicto que partió el país en dos, que enfrentó a familias y que estuvo a punto de acabar con el experimento americano. Pero de ese fuego surgió la 13ª enmienda, que abolió formalmente la esclavitud, aunque no el racismo. Pero ojo, que al final de la guerra no significó el inicio de la igualdad, ni mucho menos. Hubo un periodo, la reconstrucción, que prometía integrar a los afroamericanos en la sociedad. Pues bien, esa promesa se traicionó. En su lugar, el sur impuso un nuevo sistema de opresión conocido como Jim Crow. En la práctica, era una apartheid que mantuvo una segregación racial brutal durante casi un siglo. Y con esto entramos en el siglo XX, el momento en que Estados Unidos se convierte en superpotencia global. Una era de un poder y una influencia cultural sin precedentes, pero también marcada por crisis que pusieron a prueba su democracia una y otra vez. Y es que la lucha por hacer que el país esté a la altura de sus propias palabras no es algo que pasó una vez y ya está. Es como una carrera de relevos que pasa de generación en generación. Desde los abolicionistas, pasando por el movimiento de derechos civiles de Martin Luther King, hasta las protestas de hoy. La batalla por el alma de la nación es una lucha continua. Y al mismo tiempo, la nación vivía en un ciclo constante de auge y caída, mientras el mundo consumía el mito del sueño americano a través de su inmenso poder cultural. Internamente, las crisis económicas cíclicas y las profundas divisiones sociales demostraban una y otra vez la fragilidad de su estabilidad democrática. Y así llegamos a hoy. Y quizá la clave para entender Estados Unidos en el presente es precisamente esa: no verlo como un producto terminado, sino como lo que siempre ha sido, un experimento en curso. Entonces, ¿de dónde viene América? Pues no viene de un solo sitio, viene de la tierra y la sabiduría de sus pueblos originarios, viene de la ambición, los ideales y los prejuicios de Europa, viene del dolor y de la increíble resiliencia cultural nacida de la esclavitud. Y por encima de todo, viene de esa tensión permanente entre sus promesas y sus fracasos. La historia de Estados Unidos es, en última instancia, la búsqueda de una respuesta a esta pregunta. Un viaje que, lejos de haber terminado, continúa desarrollándose ante nuestros propios ojos.